Hoy perdemos todos. Pensando en eso, que es una tristeza, la verdad. De cuentas es fútbol, esto no acaba el partido y cada quien seguimos con nuestras vidas. Nosotros en la cancha creo que no hay ningún incidente de violencia ni de nada. Me lamento muchísimo todo lo sucedido. La violencia no tiene cabida en el fútbol. Nada, ni de agresividad, no, entonces, y esto es deportivo, o sea. Pero sí tienen que tomar cartas en el asunto para que no vuelva a suceder. Por desgracia, incluso estas medidas fueron rebasadas. Había niños, había familias, había gente muy nerviosa. No podemos poner en otro nivel una circunstancia que a lo mejor se vive en otro lugar. Además, se insistió durante esta semana, también con ustedes en las conferencias, Que debemos tener más pensamiento. las masas son incontrolables también. Como le digo, esto es fútbol, que vengan a apoyarnos, pero hasta ahí no. Lo que quisiéramos nosotros es precisamente que el fútbol... De verlo como así, como lo que es, como un deporte, como... Estamos preparados para recibir cualquier tipo de castigo por De falta. hecho, para hacer una fiesta, para que todos disfrutemos, no para que se lleven las pasiones al límite. También sirva como precedente en el fútbol mexicano. Bronca descomunal en las tribunas del estadio Alfonso Lastras ayer en San Luis Potosí. Violencia, miedo, 50 heridos, inminente veto al estadio de San Luis Potosí y muchos matices, errores gravísimos de seguridad. Vergüenza en este sentido también de la ineptitud de la autoridad potosina para controlar la desenfrenada actitud de algunos fanáticos, de algunos vándalos que el día de ayer han vuelto a manchar el fútbol mexicano, y estaremos hablando largamente sobre este tema en el programa del día de hoy. Ciro Procuna, buenas tardes. Buenas tardes, me cuesta trabajo recordar alguna otra semana más caótica, más dolorosa para el fútbol mexicano, para la Liga Mexicana, y se mezclan hoy, que es el día posterior a todo esto, pues dos elementos muy graves. Uno, la impunidad, porque que yo sepa no hay responsables pagando por estos destrozos, y también la incapacidad a muchos niveles de autoridades, de la directiva local, de la federación, de la propia liga, para ser preventiva y evitar que ocurra algo que estaba muy cantado. Y lamentablemente también un reflejo de lo que ocurre en este país, Claro, unidad. en un estadio de fútbol. Fernando Tirado, buenas tardes. Hola Beto, yo pensaría que después de lo que ocurre en México en la actualidad, a pocos les quedarían ganas de pelearse por defender a un equipo de fútbol, ¿no? Es lamentable, y esta liga no necesita de fútbol. Los tres temas que más se han viralizado, de los que más se ha platicado, no tienen que ver con fútbol. Lo que pasó en Picante con el Cruz Azul, lo que pasó con el Veracruz y lo que pasa con San Luis Querétaro en la tribuna. Es de lo que más se ha hablado en redes sociales, de acuerdo a las mediciones, que no tiene nada que ver con lo que pretende la liga, evidentemente. Un espectáculo, Héctor, buenas tardes, que fue familiar y ahora resulta peligroso pensar en ir a un estadio de fútbol en este país. No, y que sigue siendo familiar, por fortuna, Beto, porque había, si te fijaste, niños llorando, señoras abrazando a sus hijos, tratando de explicarles a qué se debe esta locura, ¿no? Los mecanismos de seguridad, no solamente en este partido, ya hace rato que en la liga vienen fallando, no, los protocolos de seguridad no se cumplen, la policía es rebasada constantemente. Yo me acuerdo aquel otro de Veracruz, donde el Tuca Ferretti va hasta la tribuna porque le están pegando a aficionados de Tigres, y recuerdo aquel de Santos también, donde se mete la gente, recuerdo otro en Jaso Hidalgo, Cruz Azul contra la misma porra de Querétaro, uno entre los mismos americanistas que pelean entre ellos. Impresionante. Yo creo que se tiene que considerar ya seriamente la abolición de las barras bravas, pero la abolición total, la credencialización prácticamente de todos los grupos de animación. Sí, es obligada. Convertidos, grupos de animación como los de antes, ¿no? Que integrabas familias completas en los grupos de animación. Y es familiar. El antiguo Chiquitibún. Sí, sí, claro, bueno, claro, pero es que aquí somos muy buenos para copiar lo malo de fuera. Es familiar en el sentido de que van familias, de que asisten familias a un estadio de fútbol, pero el entorno y las condiciones ya no resultan tan familiares ni tan seguras para las familias que quieren ir a ver pacíficamente un espectáculo como es el fútbol. ¿Sabes qué es lo más grave? Que como podemos recordar varias situaciones semejantes, ¿qué se ha aprendido de esas otras situaciones? Por lo visto, poco. Poco, muy poco. ¿Dónde está eso de lo que hablas de la credencialización, de tenerlos identificados, de las cámaras en el estadio? Pues por lo visto muy poco. Y si no se aprende de este también, va a quedar como uno más de la historia. La liga reprocha y reprueba, bueno, no solo tendría que reprochar, sino moverse, Claro. espabilarse. Todo el mundo reprocha y reprueba. Sí, eso está políticamente correcto, pero bueno, la liga
reprueba los actos sucedidos en las tribunas del estadio de San Luis durante el partido de ayer. Solicitamos a las autoridades del estadio de San Luis actuar enérgicamente conforme a la ley para detener a los culpables de estos lamentables hechos e investigar a fondo todo lo sucedido. O sea, les pasa el problema a los de San Luis. Sí. También exigimos al Club Atlético de San Luis realizar todas las denuncias pertinentes para que estos actos no queden impunes y pedimos a la comisión disciplinaria que investigue a fondo lo acontecido para que se apliquen todas las sanciones correspondientes conforme a los reglamentos, dice la Liga. Bueno, cada uno de los involucrados tiene algo que hacer. La Liga ya tiene este pronunciamiento, pero también tiene acciones que tomar y puede reprender y sancionar ejemplarmente, como tantas otras veces ha perdido oportunidades de sentar precedentes, y lo que tenemos son puros antecedentes negativos de multas que se imponen en su momento y que después terminan bajando. Yo me acuerdo un broncón entre el Atlas y las Chivas, que impusieron, me parece, 2 juegos de sanción, vino el receso, por ahí se metió la controversia, y le quitaron uno y ya nadie se acordaba, y por ahí hasta le andaban quitando el otro, ¿no? El otro fue gravísimo. que casi matan policías ahí en el mismo Estadio Jalisco. Entonces es de nueva cuenta otra oportunidad para poner una sanción ejemplar, y cada uno de los involucrados tiene algo que hacer de su parte. Hoy, cuando vuelves a encontrar una situación de este tipo y lo contrastas con cómo estábamos antes de que pasara, con el evento anterior, pues ves que se ha avanzado muy poco en todo esto. ¿Dónde están las tomas de las cámaras que se supone que ya tienen que estar en los estadios? ¿Dónde está la credencialización de los grupos de animación? ¿Dónde están todas esas cosas de las que se hablan? Ahí están las tomas, Ciro, ahí está la evidencia de esto que está ocurriendo. La bronca es que no se ha previsto. O sea, ¿y qué mecanismo todo esto es cíclico, es repetitivo y no se toman las medidas de seguridad para impedir que ese personaje vuelva a meterse un partido? En el capítulo 2 del Reglamento de Seguridad para Partidos Oficiales de la Federación Mexicana de Fútbol se menciona en el inciso I, se recomienda a los organizadores que en los partidos se lleven a cabo deben estar presentes al menos 2 elementos de seguridad por cada 100 aficionados. En ningún partido del fútbol mexicano se cumple con esta regulación. Es un tema en buena parte económico, ¿no, Beto? Y que los comisarios de seguridad en los estadios, pues evidentemente si se atienen a esas recomendaciones, pues no arranca ningún partido de la Liga MX. El problema es que ya se hace tarde y puede haber muertos en cualquier momento. Varias personas de San Luis Potosí, entre ellas Rafael Venegas y Mauricio Pedrosa, que publicó en tweets, nos dicen que para que la barra de San Luis llegara a la zona de la barra del Querétaro, tuvo que pasar 2 o 3 filtros de rejas metálicas altas. Mauricio Pedrosa dice lo siguiente en Twitter: confirmado con mucha gente que estuvo en esa zona del estadio. La seguridad del estadio le pidió a un sector de la barra brava del San Luis, la guerrilla, que defendiera a los aficionados del sector porque ellos solos no podían contra las barras de Querétaro. Es decir, es muy posible, según dicen varios testigos allá en San Luis, que haya barristas infiltrados en los cuerpos de seguridad del estadio. O sea que barristas forman parte de los cuerpos de seguridad del estadio de San Luis. Vamos a escuchar lo que se decía en la conferencia de esta mañana en San Luis Potosí. La violencia no tiene cabida en el fútbol, en ningún deporte. Hoy estamos tristes y preocupados por lo que ha ocurrido en nuestra casa, el Alfonso Lastra. Por ello, tomamos medidas previas a este partido desde varios frentes, implementando un operativo de seguridad con autoridades estatales, municipales, para que este partido se viviese en paz, sin violencia, y que fuese un juego que brindara espectáculos a todos los asistentes. Por desgracia, incluso estas medidas fueron rebasadas. Reiteramos nuestro firme rechazo a todo tipo de violencia en cualquier recinto deportivo. Trabajaremos junto a las autoridades para dar con ellos que incitaron los hechos violentos ocurridos en la noche de ayer. Estamos preparados para recibir cualquier tipo de castigo por parte de la comisión disciplinaria, mismo que aceptaremos y cumpliremos con toda la responsabilidad para que también sirva como precedente en el fútbol mexicano, para que este tipo de sucesos no se repitan ni en este ni en ningún otro país. Como presidente del Atlético San Luis y cabeza de este proyecto, les aseguro que esto jamás volverá a suceder. Implementaremos medidas de seguridad mucho más severas para que nuestra afición y la visitante disfrute del fútbol, como lo que es un espectáculo familiar. El señor Marrero, Héctor, dice estar listo para recibir el castigo que imponga la comisión disciplinaria, que seguramente vetará el Estadio Potosino. Ahora hay que ver si están listos los que tienen que aplicar los castigos, ¿no?
porque normalmente no están listos, están en otra condición mental. Lo que sí tendríamos que ver ahorita, Beto, es qué tan contundente puede ser y qué tan ejemplarizante el castigo, porque esto puede ocurrir en cualquier estadio y no tenemos la preparación en ningún estadio, no se ha invertido lo suficiente en seguridad como para hacer algo, Fan ID, lo que hicieron los rusos. Cada persona que entraba al estadio sabían ellos quién era, cada persona que entraba al estadio, rusos o extranjeros. Entonces, creo que es una buena fórmula, pero no creo que la apliquen aquí. Sí, pero apalancados también, porque si te pescaban haciendo algo indebido dentro de un estadio, te quitaban tu Fan ID y te regresaban. Del país. Había consecuencias. Aquí no hay consecuencias, tristemente. No nada más en un estadio de fútbol, en muchos otros ámbitos de la vida. No se ha criminalizado esto como vandalismo. Claro, Jair Pereira marca un excelente gol y después vive esta situación tan tensa y tan lamentable en San Luis. Jair, muchas gracias por tomar esta llamada. Héctor Huerta, Fernando Tirado, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Todo bien, gracias a Dios. Muy buenas tardes a todos por allá. Igualmente, Jair, ¿cómo viviste lo ocurrido ayer en San Luis? No, la verdad es que lamentable, de una manera triste. La verdad que te queda un sabor amargo de un partido al vivir este tipo de situaciones. Pero bueno, tratando de ver qué soluciones se le puede dar y también nosotros como jugadores en qué podemos cooperar para erradicar todas estas situaciones que nos han venido pasando. ¿Ustedes como jugadores profesionales se sienten seguros en general al desempeñar su profesión en distintos estadios mexicanos? Pues mira, la verdad es que hay algunos estadios que sí tienen realmente bien sincronizado lo que es todo el tema de seguridad. Hay algunos en los que no, hay algunos en los que sí. Yo creo que rebasó a las autoridades, rebasó a lo que podía haber en cuestión de seguridad en el estado de San Luis. Una vez me había tocado vivir algo muy parecido en un clásico cuando yo jugaba para Chivas, que jugamos contra el Atlas unos cuartos de final, que ahí sí se metió también la gente, pero ahí sí fueron directamente a agredirnos. Había habido en la tribuna también ciertas trifulcas como lo sucedido el día de ayer. Y muchas veces uno no tiene o no sabe la magnitud de las cosas hasta que empiezan a suceder. La verdad es que el día de ayer estuvimos tranquilos, hubo muy poca gente que realmente trató de agredirnos a nosotros como jugadores, pero sin lugar a dudas se desconcentra ya al final del día, quita obviamente todo lo que es el espectáculo, todo lo que es lo bonito del deporte, y obviamente te entristece, ¿no? Te entristece ver que pase todo ese tipo de situaciones. Pero bueno, estamos tratando de dejar todo en manos pues, de la gente que tiene que ver todo este tema, ver cuestiones de seguridad. Y te digo, simplemente triste, ¿no? Triste porque sigan pasando este tipo de detalles. Oye, perdón. Sí, saludos, Jair. Labor del árbitro y del comisario era suspender el partido cuando notaron el primer disturbio. De que notaste el primer brote de violencia en la tribuna a que fueron retirados al vestidor, Jair, ¿cuánto tiempo pasó? La verdad pasaron como 5 minutos más o menos. Sí, los árbitros trataron de decir, no saben qué, abandonen, váyanse todos para los vestidores, porque como que había bueno, vimos y fue notorio que había disturbio en la tribuna, y lo que intentaron fue tratar de evacuarnos a nosotros lo más rápido posible. Lo que estuvo muy raro es que todavía conforme estaba el partido, de pronto vimos que ya iban evacuando gente y el partido tenía todavía, o seguía jugándose, iban pasando. Yo recuerdo que iban pasando por atrás de la portería. Por un tiro de esquina. Y creo que pasaron todavía por enfrente de donde estaban las bancas. Digo, no sé, la verdad, uno muchas veces como jugador está más concentrado en lo que te está pasando en el partido y no te das muchas veces cuenta de lo que te pueda pasar en la tribuna hasta que hay un tiro de esquina o hasta que se para el partido completamente, te empiezas a dar cuenta de la magnitud de la bronca que puede haber dentro de una tribuna. Entonces, lo que sí recuerdo es que el árbitro sí nos decía, sabes que ya llévate a tus jugadores, me decían, llévate a tus jugadores, ya me dice para el vestidor antes de que esto se ponga todo. Sí, Jair, te saludo con mucho gusto. Jair, tú dices un momento en donde por una esquina del tiro de esquina estaba metiéndose ya la gente, el partido seguía jugándose, parece que el comisario ordenó que se llegara hasta el minuto 85 para dar el partido, digamos, ya como legal.
que no se excedieran los 7 minutos estos que el reglamento contempla para continuarlo al día siguiente. Entonces, por cumplir ese requisito, digamos, por un costado y por otro estaba entrando ya la gente al estadio, y aunque se ha visto poco esta escena porque todos nos dirigimos hacia lo que pasó en la tribuna, en la cancha yo vi que un aficionado con el uniforme del San Luis agredió a un jugador del Querétaro que le contestó, lo tiró. Luego se le fue encima a una chica que traía una camiseta rayada, rojiblanca, del equipo San Luis. Se le fue encima al jugador y ahí un poquito se metieron en una zona de peligro ustedes. ¿Sí se sintieron en algún momento amenazados en la cancha? Fíjate que en ese momento sí recuerdo esa era Jair Romo que lo estaba provocando y un jugador de San Luis un aficionado de San Luis sí, estaba tratando de agredirle a Jair Romo. Luego llegó uno de nuestros compañeros y trató de quitárselo de encima, y de pronto sí había una mujer que era la que quería provocar todo, sí, y empezó a insultar, y yo le dije, hazte para allá, le dije, no te vayan a pegar, y la tipa estaba, la verdad, con una bronca impresionante, la verdad, tratando de agredir a la persona de mis compañeros. Pero te digo que tratamos de evacuar lo más rápido posible, tratamos de irnos rápido a los vestidores, porque muchas veces Jair, se puede agredir. Perdona interrumpirte. Tenemos que ir al corte. ¿Podemos concluir la conversación después de la pausa? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Jair Pereira, que vivió ahí, muy cerca de todos estos disturbios, la bronca en San Luis Potosí el día de ayer. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Continuamos con ustedes aquí en ESPN Radio Fórmula. Jair Pereira, ¿cómo les fue a ustedes en el vestidor ya? ¿Cuánto tiempo tuvieron que permanecer en el estadio para protegerse de cómo estaba la turba en ese momento? Y después, al salir del estadio, cuando regresaban hacia Querétaro, ¿cómo fue la protección policíaca? La verdad que después de que llegamos ahí al vestidor sí tardamos fácil unas 2 horas, pasadito más de 2 horas para poder salir. Estaban viendo la forma de evacuar un poco la zona, porque sí había bastante gente todavía afuera del estadio, según informan las autoridades, que estaban tratando de cuidarnos o de resguardarnos. Y al final del día, cuando ya se liberó un poco la zona, sí, la verdad salimos bastante escoltados. Sí había alrededor de unas 20 patrullas, creo yo. Lo que alcancé a ver en la parte de atrás, sí veníamos bastante escoltados por la parte del frente y también a los costados del camión. Y ellos nos llevaron hasta la parte, nos llevaron escoltados hasta la parte de la carretera, donde ya nosotros continuamos el camino hacia Querétaro. Jair, te saluda Fernando Tirado. Te quería preguntar, ¿tú tienes hijos? Sí, tengo 2 hijos. Me imagino que te gusta que te vayan a ver jugar fútbol al estadio, ¿no? Siempre, sí, la verdad. ¿Tú te sientes seguro que tu familia asista a un estadio de fútbol hoy en día en la Liga MX? La verdad es que depende el estadio, ¿eh? Hay estadios donde la verdad no se puede quejar uno, porque sí realmente tienen una gran seguridad, tienen una gran logística, creo yo, de lo que es el tema de seguridad. Me pasaba mucho antes en el equipo donde estaba en Chivas, en el estadio Akron. La verdad que siempre mis hijos podían estar en la tribuna sin ningún problema. Pero, por ejemplo, cuando nos tocaba jugar un clásico contra el Atlas, difícilmente los llevaba. Claro. La verdad es que nunca los llevé, porque ya había habido un conato de bronca en unos cuartos de final que mencioné hace rato. Sí. Y la verdad es que sí asusta, sí espanta, porque la gente con mucha pasión, y hay gente que la verdad no mide las consecuencias. Yo siempre les digo que se les mete el chamuco, y la verdad que no alcanzan a medir, y no les importa si hay niños, si hay señoras, si hay gente embarazada, si hay viejitos. La verdad agarran parejo. Y te lo pregunto, Jair, porque es evidente que no se va a invertir mucho dinero en el tema de seguridad. Ya ha habido muchos ejemplos, muchos antecedentes, y esto sigue quedando en el mismo discurso. Pero yo creo que una medida inmediata es abolir las barras, y quizás futbolistas de peso, he entendido que se unen para ciertas causas, ahora se unieron para apoyar a la gente del Veracruz de alguna u otra forma, quizás sin el efecto inmediato que buscasen, pero ¿tú estarías de acuerdo en la abolición de las barras y que quizás hubiese una campaña de los futbolistas importantes en este país por que la seguridad sea verdaderamente el objetivo número uno? Sí, creo que tiene que haber una campaña por parte también de nosotros. Al final del día somos los que nos toca actuar. Tenemos que predicar primeramente con el ejemplo dentro de la cancha, tratando de hacer siempre un fair play, tratando de ponerle el ejemplo a la gente, que no deja de ser un espectáculo, que tenemos que jugar
Pero abolir las barras, ¿sí o no, Jair? Abolir las barras, a veces es muy complicado hablarte de ese tema porque a uno le gusta el ver a tu afición apoyándote, el ver que la afición te sigue apoyando hasta si vas perdiendo, si vas ganando. Siempre es bonito, es algo de lo bonito del fútbol, pero ese tipo de cuestiones la verdad que es algo muy lamentable, es algo que yo no tolero, y la verdad yo creo que nadie debería de tolerar porque es algo que le afecta totalmente al fútbol y a nosotros como jugadores. Dejas de disfrutar el fútbol por estar pensando en si se van a meter a la cancha, por saber si tu familia está bien resguardada, y la verdad que si yo soy de las personas que primero dice se tienen que analizar bien las cosas, y si ves que hay barras que siempre se han estado comportando de mala forma y están alterando orden dentro de un estadio y están corriendo peligro hacia otras familias que lo único que quieren ir es ir a disfrutar, sin lugar a duda yo diría que se tiene que eliminar. Por eso te digo que se tiene que valorar esas cuestiones. Lastimosamente uno trata de decir, de calmar, pero al final del día lo rebasa la pasión ese tipo de gente que busca ir nada más a pelear y no apoyar. Entonces no puedes defender lo indefendible, siempre lo he dicho. Cuando hay alguien que realmente va a alterar y va a poner en peligro la vida de otras personas y de lo que es el deporte, entonces la verdad es que no tiene caso que estén. Lo único que hacen es dañar el fútbol y no poder continuar con un espectáculo como pasó el día de ayer. Jair, ¿hubo golpes entre jugadores del Querétaro y el San Luis? No, ahí sí no. Lo que pasa es que hubo gente de San Luis que quiso agredir a uno de nuestros compañeros, y normalmente uno de los jugadores igual de San Luis muchas veces trata de defender a su misma afición, pero bueno, al final del día cuando entran en razón y se dan cuenta que lo que está pasando es una agresión en contra de uno como jugador, obviamente se ponen del lado del jugador. Entonces, sí. Pero no hubo unos empujones porque no estaba claro, lo que se estaba viviendo era de repente una invasión de cancha donde no sabes ni cómo reaccionar. Lo único que tienes que hacer es tratar de salir lo antes posible hacia tu vestidor, porque ha pasado, ¿te acuerdas en el partido de Morelia una vez yo estaba en Cruz Azul y claro, el Chaco, que se metieron a agredir al Chaco? Han tocado varias. Y si tú contestas la agresión por tratar de defenderte, también se te juzga. Entonces lo más sano es tratar de evitar cualquier confrontación con cada uno de los rivales y tratar de salir lo más rápido posible para que no llegue a mayores. Antes de pasar ya a otro tema, Jair, te quiero preguntar, poco se ha hablado del resultado de ayer, que fue muy importante para ustedes, que prácticamente los mete ya en la calificación. Creo que necesitarán 4 puntos de lo que resta del torneo, que son todavía para ustedes 15 puntos, y ganar 4 puntos me parece que para este equipo, que es el mejor visitante de la liga, lo van a lograr. ¿Tú esperabas que este equipo funcionara tan bien como hasta ahorita? Mira, la verdad es que yo cuando llego aquí a Querétaro, hablé con el profe Buse, hablé con Jaime Ordiales, y más o menos me contaban el proyecto. Sin lugar a duda, al principio no daban un peso por lo que era este equipo, porque si bien fue armado en base a préstamos, en base a oportunidades como la que pasó en mi caso, que Chivas me dejó ir, me rescindió el contrato, llegamos a un acuerdo para tener un finiquito y así se fue armando. Entonces creo yo que tenemos a un técnico que la verdad en toda la extensión de la palabra es un señorón, es un gran entrenador y es una gran persona, al igual que Jaime, y creo que se han compaginado muy bien. Escogieron perfectamente los jugadores que sabían que podía mantener un equipo equilibrado, y la manera que trabaja este equipo y la manera en que nos entrena Víctor, la verdad que ha sido muy buena, y nos ha ayudado muchísimo para poder compenetrarnos bien, para poder ser un buen equipo que esté compacto tanto de visita como de local, y tratar de hacer un buen torneo. Bien lo mencionas, hemos sido de los mejores visitantes, y todo es en base a las estrategias y el manejo del grupo que sabe tener Víctor hacia nosotros. Jair, muchas gracias por tu testimonio en esta tarde, que te vaya muy bien. Gracias, Heriberto, y a todos en la mesa. Un fuerte abrazo. Qué gusto saludarte. Gracias, Jair Pereira. Saludos. Y queremos conocer también el testimonio de Cristina Alexander. Cristina, gusto en saludarte. Cuéntanos cómo viviste lo de ayer en San Luis Potosí. Hola, Heriberto, compañeros. Estaba escuchando un poco de lo que platicaba Jair Pereira y justamente coincidimos ahí en la zona de vestidores, que fue donde me pude resguardar realmente, porque fue todo un caos.
lo que sucedió el día de ayer. Yo platicaba con un elemento de seguridad que va a todos los partidos del Alfonso Lastras y nunca realmente me había dado indicaciones hasta el día de ayer. Me dijo, mira, puede pasar tal cosa, es un partido de AAA, los aficionados se pueden volver locos, puede haber invasión de cancha, pero no creo, yo solo te estoy diciendo por precaución. Y dije, sí, claro, tuve un elemento de seguridad también que me acompañó durante todo el encuentro, digo, lo que duró, ¿verdad?, los 85 minutos. La primera cosa que vi fue que sacaron a una aficionada que ahora me reportan desde San Luis, que al parecer fue cuando le aventaron una butaca y desafortunadamente lo que yo pude ver es que se estaba convulsionando. Pero dije, a lo mejor fue un ataque epiléptico y no pensé de más. Y fue cuando vi que los aficionados ya los estaban cambiando de tribuna debido a lo que estaba sucediendo con la barra del Querétaro. Posteriormente, yo seguía con mi transmisión al aire, viendo un poco de lo que estaba sucediendo dentro del campo, y de repente veo que empiezan a aventarse cosas, botes de basura, que fue lo que realmente, bueno, muchas cosas me impresionaron el día de ayer, pero me enfoqué tanto en lo que estaba sucediendo en las tribunas, y de repente volteo a ver también a la barra de San Luis y me doy cuenta que se están brincando la barda, que supuestamente era para separar las dos barras bravas, y iban tan rápido de un lado del estadio al otro que yo los describo como hormigas, porque iban tan rápido, parecía que nada los detenía. Y también otra cosa que realmente me impresionó fue que los aficionados del Querétaro se dan cuenta que ya están llegando los de la barra de San Luis y de repente empiezan a abandonar ahí en donde estaban en la tribuna. Y ya se desató la locura, volteé a ver al campo y ya había prácticamente invasión de cancha. Yo sentí solo un empujón de parte del elemento de seguridad que tenía, que estaba reaccionando correctamente en llevarme a la zona más segura, que era los vestidores, porque la primera indicación fue acercarnos lo más posible a la cancha, pero ni chance tuvimos de eso y fue directo a la zona más segura, que era en la zona de vestidores, donde afortunadamente obviamente estaba más tranquilo porque estaba entre los jugadores, árbitros, cuerpo técnico y hasta la familia de los jugadores, otros elementos también de la prensa. Cris, muchas gracias por tu testimonio con información incluida. Y qué bueno que estás en buenas condiciones y ojalá que lo estén también todas las personas heridas ayer en San Luis Potosí. Que te vaya muy bien. Gracias, Beto. Saludos. Un beso. Buenas tardes, Cristina Alexander, reportera de ESPN. Yo me quedo con lo que le preguntaba Fernando a Jair Pereira. Creo que hay grandes soluciones, a grandes problemas, grandes soluciones. Y si ese tiene que ser una solución dolorosa, lo de acabar con las barras, pues barras que vayan a hacer esto no tienen nada que hacer en el fútbol. Queda en un segundo término, tristemente, lo deportivo. Un Querétaro que es sexto general, que lo está haciendo mejor que Cruz Azul, que Monterrey, que el Toluca, que los Pumas, que el Pachuca, y de eso no se habla. Y un San Luis que estaba mejor con Alfonso Sosa que con su técnico actual. Pero sí, me quedo con eso. Grandes problemas, grandes soluciones. Parecería un escenario ideal del principio de transposición nazi.